Hola, eh, este sería un video casi como el que hice en algún momento que se llamó Día de Furia, porque me ocurrió algo que después me dejó pensando, pero hasta el punto de que casi genera mi enojo una situación que me tocó vivir. Quiero contarles que hace un par de horas fui a una de las escuelas en las que trabajo y pedí hablar con la directora del establecimiento para proponerle de repente que a fin de año yo pudiera darles una charla sobre VIH a los chicos de el último año de la secundaria, a los chicos de quinto. Y para ello también le conté que ya lo hice anteriormente y que soy una persona que vive con VIH. Lo primero que hizo la directora antes de decirme sí o no fue preguntarme, me dijo puntualmente, pero usted no puede contagiar del virus, ¿verdad? Y yo me quedé como pensando, ¿no? O sea, en mi cabeza, yo le contesté al instante que no lo puedo transmitir. Y después ya me dijo que sí, que podríamos pensar en la posibilidad de dar la charla. Y cuando me fui de la dirección me quedé pensando y pensaba una y otra vez, a ver, sos directora de una escuela, ¿sí? Y sos una de las tantas directoras de las escuelas de Río Negro que le están pidiendo a los profesores que cuando hagan las planificaciones con los contenidos que se van a enseñar durante el año se implementen las ESI. Para los que no sepan, en Argentina las ESI son un conjunto de contenidos con la finalidad de enseñar educación sexual. Puntualmente ESI es educación sexual integral. Y la idea es que desde Nación se pide a todas las provincias de Argentina que se enseñe educación sexual en las escuelas. No todas las provincias lo están implementando. De repente provincias como San Juan, que no sé cuál es la idea o el pensamiento pacato y prehistórico que tienen, que no quieren enseñar educación sexual, no se lo implementa como una política educativa. Pero después tenemos provincias como Río Negro, que es donde yo trabajo, donde la CESI sí se implementa, se pide a los profesores que implementen el contenido, que no necesariamente hay que enseñar educación sexual en las materias biológicas como biología o ciencias naturales, sino que se trate de implementar estos contenidos desde todos los espacios curriculares. De repente se puede enseñar educación sexual en matemática cuando se le pide a los chicos que hagan censos o estadísticas que tengan que ver con enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, o de repente en historia se puede hacer un análisis sociohistórico de lo que es el origen y la evolución del virus del VIH, o en lengua y literatura, que es lo que yo enseño, de repente hacer que los chicos hagan informes, monografías, ensayos. O sea, de repente nos están pidiendo que se enseñe educación sexual en todos los espacios curriculares. Son los mismos directores los cuales nos piden que en nuestras planificaciones anuales figuren las ESI. Pero cuando fui a hablar con esta directora yo dije, a ver, sos una de las que nos están pidiendo que enseñemos educación sexual y para empezar me usás el término contagio, que bueno, está bien, que todo el mundo usa el término contagio, no te voy a decir nada por eso, pero preguntarme si yo les puedo contagiar a mis alumnos VIH. O sea, no sabía qué decirte. En ese momento es como que quise decirte, a ver, yo no debería dar o pensar en dar una charla sobre VIH a los estudiantes, sino pensar en darlo a los profesores y a los directivos también, porque es como que están diciendo enseñen educación sexual, enséñenlo, pero ¿ustedes saben en qué consiste puntualmente saber sobre enfermedades de transmisión sexual? O directamente para cumplir con una directiva que viene desde el Ministerio de Educación de la Nación, lo que se hace es entregar preservativos a todos los pibes, darles folletitos, decirles, bueno, usen preservativo y ya está, ya cumplimos, enseñamos educación sexual.
Después vemos que los pasillos de las escuelas están regadas con preservativos inflados. Vemos los folletitos o los panfletitos sobre cómo utilizar un preservativo tirados por los pasillos de las escuelas. Igual ya enseñé educación sexual. Les di preservativos y folletitos, ya cumplí. Di educación sexual en la escuela. Pero ¿se sabe puntualmente en qué consiste esto? El año pasado, cuando yo enseñé educación sexual y lo enseñé todo el año, durante todo el año de alguna manera introducía el contenido en cuotas. Y hacia final del año, cuando hice el experimento social donde me paré frente a mis alumnos y les dije que soy una persona que vive con VIH, además de haberlos sensibilizado sobre el tema, cuando fui a la cena de egresados, muchos padres se acercaron a mí, yo preocupado porque pensé que quizás alguno de los padres iba a recriminarme el haberles hablado sobre sexualidad a sus hijos, pero no. Alegremente los padres se acercaron, me abrazaron, me dieron las gracias por haber puesto el cuerpo, por haberles enseñado a sus hijos algo que seguramente de la manera que yo se los enseñé no se lo van a olvidar nunca en la vida. Y yo quedé muy contento, y es que en base a esa devolución, a esa reacción de los padres, es que estoy pensando en seguir haciéndolo, y ya no solamente en mi curso, sino pensar en hacerlo con todos los cursos del último año de la secundaria. Porque, a ver, señora directora, y lo hago extensivo a todos los directores que piden a los profesores que enseñen educación sexual. Yo adquirí el virus del VIH un año después de haber salido de la secundaria, porque a mí no me enseñaron nada de educación sexual. Yo no lo recibía de mis padres porque, bueno, vengo de una familia muy cerrada, muy estructurada, muy clásica, muy convencional. Y tampoco me lo enseñaron en la escuela. Y así fue como un año después de haber salido de la secundaria adquirí el virus del VIH. Ya llevo 11 años con el diagnóstico. Y señora directora, si no se lo transmitía a los estudiantes durante el año, no se los voy a transmitir ahora cuando empiezo las clases. Nada, me quedé un poco movilizado por eso, y creo que es bastante importante que se comience a implementar realmente y a conciencia las clases de educación sexual en los establecimientos. Y es por eso que ahora estoy pensando en la posibilidad de repente de juntar a los profesores de las escuelas y hablarles sobre enfermedades de transmisión sexual, porque estoy seguro que ellos enseñan lo mismo que está en el folletito que le dan a los estudiantes, pero nunca se interiorizaron más sobre el tema. Estoy seguro que no saben qué es la reinfección, qué es una pareja serodiscordante, qué son puntualmente los ARV, si es que los pones con las siglas y no le decís antirretrovirales. En definitiva, yo creo que deberían saberlo todos, porque si bien a mí me pasó que no tuve ninguno de mis estudiantes que tenía VIH, sí uno de mis estudiantes tenía una tía con VIH, y después de que yo les di la clase final de fin de año, le ayudó muchísimo a entender cómo es vivir con VIH y que no necesariamente tiene que ser algo a lo que debe temerse. Ella me dio las gracias porque le ayudé a que de repente le perdiera el miedo y ver la enfermedad de una manera mucho más humanizada. La educación sexual debería existir en todas partes, y me quedé pensando en eso. Creo que antes de dársela a los estudiantes debería pensar en dárselo a los profesores, que creo que les hace más falta, ya que ellos son replicadores de este tipo de conocimientos. Nada, es un día un poco de furia porque estoy un poco enojado, pero espero que se me pase pronto. Chao.